Bien, buenas noches, buenas noches. Ahora con este tema 4, metodología didáctica. Cabe resaltar que de aquí emana el proyecto, ¿no? Vamos a ver que la interacción didáctica, la planeación didáctica, la función de estas estrategias didácticas, la selección de técnicas didácticas por contenido, tipo y número de alumnos, y finalmente la evaluación de esta estrategia didáctica. ¿Qué nos dice el proyecto? Nos dice, selecciona un plan y programa de tu elección, de tu estudio en agrado, de un tema. Desarrolla por lo menos mencionando cada una de las etapas de esta metodología. La tenemos que desarrollar con un breve comentario. Yo no soy de la opinión que tratemos de aplicar una metodología didáctica porque no nos daría tiempo, ¿no? Entonces, solamente describir, por ejemplo, cuál sería mi interacción didáctica dentro de un plan sesión, dentro de lo que queremos ejemplificar con una demostración, ¿no? ¿Cuál sería la planeación que utilizaría para cierto tema? ¿Qué debo de pensar previamente? Si yo selecciono un plan y programa, selecciono un tema, deberé pensar cómo voy a interactuar didácticamente, qué planeación voy a utilizar, qué función didáctica o qué estrategia didáctica voy a ejecutar y que tenga que tener relación obviamente con la planeación. Selección de técnicas didácticas, qué tipo de técnica didáctica voy a utilizar, hablando y relacionándolo con el número de alumnos, con el contenido que yo elija para esta sesión. Y finalmente debo de hablar de una estrategia de evaluación. En ese sentido nos piden dos trabajos. Con base a este texto consultado, elabora un mapa mental donde identifiques cómo es el proceso de interacción didáctica en los espacios educativos y su fundamental importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje didáctica, ¿no? Vamos a hacer aquí un mapa mental, ¿no?, de este tema. A partir de los textos consultados se elabora una planeación didáctica, es decir, aquí sí vas a hacer un formato de planeación didáctica donde hipotéticamente prepares tu clase y realices un plan de enseñanza para la obtención de determinados aprendizajes. Para ello retoma el documento trabajo formativo de trabajo formato Word y finalmente realiza el trabajo de reflexión incluido en dicho documento, es decir, la efectividad de mi planeación didáctica, analizando, y también la puedes tomar de la actividad anterior o de tu proyecto para que no hagas dos trabajos. Puedes decir, hablar un poco en la reflexión de toda tu planeación, de simple o simplemente hablar de una justificación, ¿no? En ese sentido, hablar de una justificación para que digas si efectivamente esa planeación fue la adecuada, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos el primer tema, interacción social. Este compendio está en tu guía didáctica, en tu guía de desarrollo de temas y bueno, vamos a atenderlo, ¿no? Bien, vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Espero me esté grabando correctamente también. Y bueno, vamos a ver entonces métodos de estudio o método de estudio de la interacción didáctica en una sala de clases. Sobre la introducción, debemos primeramente conocer la acepción o el concepto de importancia que tiene esta interacción social. Existe un amplio consenso, una amplia es la interacción social en el conocimiento y aprendizaje. Esta relación ha sido estudiada a lo largo del tiempo en la década de los 80. Hay muchas contribuciones, por ejemplo, Candela 2001. Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha dejado de entenderse como un mero acto de transmisión de un lado hacia otro para definirse más bien como una comunicación especializada que supone el diálogo y la construcción conjunta. Luego entonces ya me está sonando el concepto de es la forma de intervenir, ¿no? Además de social, cultural, eh, con algún objetivo, con alguna estrategia, es la forma en que yo interactúo con el conocimiento mostrado hacia los alumnos.
Ese es mi concepto personal. Bueno, pues la enseñanza-aprendizaje se produce en un contexto social. Sí, porque este proceso de enseñanza-aprendizaje me prepara para que yo me desarrolle socialmente. Y actualizar reglas de la interacción y de conversación a través de los cuales el discurso educacional adquiere significado y sentido para los participantes, convirtiéndose en una representación del mundo y en un discurso propio, perdón, según Santa Marina Santagiosa. Bueno, pues es correcto, el proceso de enseñanza-aprendizaje me permite lograr un perfil de egreso. Dentro de ese perfil de egreso se exige el incluir estos conocimientos para el propio desarrollo e incluso psicosocial del alumno, ¿no? Bien, por otra parte, pues bueno, los investigadores han abordado diversas perspectivas metodológicas para lograr esta interacción. Obviamente está basada en una metodología, no nada más es intervenir por intervenir, ¿verdad? Estos esfuerzos para conocer e innovar cómo aprenden los alumnos y cuál es o debería ser la mejor forma de enseñar de estos docentes sigue siendo una preocupación central. Yo creo que a través de las distintas generaciones y estudios pues es una preocupación constante, ¿no? El hecho de cómo intervenimos. Bueno, pues las perspectivas de análisis de la interacción didáctica en la sala de clase. Desde su concepción en 1984, señala la tradición más fuerte de estudios en esta sala de clases es americana y psicológica, con orígenes en los trabajos de los años 30. Bueno, de ahí emana este concepto. Desde entonces este enfoque ha sido diversificado. Los modelos de análisis de la interacción, bueno, pues aquí los vamos a ver. Es decir, modelo de transmisión de esa interacción social, es decir, cómo se transmite, ¿no? Desde esta perspectiva, el modelo de transmisión, los problemas de la interacción comunicativa entre el profesor y alumnos tienen que ver básicamente con las formas de transmitir el conocimiento. Creo que es un concepto erróneo, no debemos de utilizarlo. Aquí sí suena interesante codificar y decodificar la información. En tal sentido, un docente formado para su trabajo en la sala de clase debería ser capaz de codificar de modo claro y adecuado la información que entrega a sus estudiantes, a la vez de enseñar el adecuado uso de los signos que permita decodificar la información recibida. Bueno, pues un docente preparado permite esa transmisión con ese nivel de tecnicismos utilizados en esta interacción comunicativa, de manera que se aterrice al nivel que tienen los alumnos. Muchas de las veces hablamos con muchos tecnicismos que a veces no entienden los alumnos porque meramente no dominan esto. Este es la acepción del modelo de transmisión. En este sentido, en este contexto se desarrolla un enfoque de directividad del análisis de la interacción según Ned Flanders. Es correcto. Si yo soy directo, si yo me doy a entender, si yo utilizo lo básico para que ellos entiendan algún proceso y procedimiento, pues bueno, eso me permite comunicar mi intención, ¿no? Esta perspectiva significó grandes avances para comprender y promover diversos aspectos de la práctica docente. En la actualidad no se pone en duda que, por ejemplo, cuando el profesor se refuerza positivamente la participación de los estudiantes en clase, mejora el clima social del aula e incrementa la participación activa de estos en el proceso educativo. Es decir, que interactúe, ¿no? Que exista ese proceso de comunicación, que se logre acercar el alumno y que tenga la proactividad de mejorar, ¿no? De mejorar en el sentido de aprovechar esa transmisión del conocimiento, que digo, en este compendio así lo manejan. Este modo de información que codifica y transmite el emisor docente hacia el receptor, que es el estudiante. El principal medio de trabajo, bueno, pues es el proceso comunicativo y la forma en que nos dirigimos hacia los alumnos, ¿no? Es, por supuesto, forma parte de una capacidad del lenguaje, del dominio, del control del grupo, ¿no? Bueno, pues esas son las formas
de transmisión, modelo sistémico instruccional. Modelo sistémico instruccional a las propuestas que apuntan a los factores clave. Es decir, tanto a nivel institucional como a nivel escolar, como a nivel de las variables de la sala de clase, tiene que ver en estos dos escenarios. Este modelo sistémico instruccional son propuestas de análisis, valoración e intervención en los procesos de la sala clase. El simple hecho de ejecutar la clase pertenece a que hay previamente un análisis de la información, además de valorarla y haciendo esa intervención correcta, el docente deberá entonces generar un proceso. Esta interacción didáctica es una comunicación especializada en contexto educativo, orientada al desarrollo o al logro de determinados procesos cognitivos. Una de estas propuestas es el modelo de instrucción efectiva, según Slavin 96. Para este autor, el modelo instruccional efectiva tiene los siguientes componentes. Ya hacen una fusión, aquí en esta parte ya no entiendo cuál es cuál, porque están haciendo una fusión de los dos modelos. Este modelo sistémico de instrucción entonces parte de una comunicación especializada. Es decir, en el momento de tener un sistema de comunicación especializada, quiere decir que su procedimiento, su desarrollo tiene que ver con, porque además es sistémica. Esa es lo que la parte que yo le comprendo. Entonces es el modelo de instrucción efectiva. Dentro del ejercicio de la interacción didáctica, como esta comunicación es especializada, da pie al logro de determinados procesos cognitivos, que sería la instrucción efectiva. Calidad de la instrucción, sistémico instruccional, ahí tiene que ver el primer punto de relación. Nivel apropiado de instrucción, incentivo y motivación de los estudiantes y tiempo. Cada una de estas variables puede ser controlada y alterada por los profesores y sus escuelas. Sí, definitivamente, porque bueno, hay modalidades, hay formas de trabajo en las que la escuela se ve involucrada tratando de mejorar el resultado de los alumnos. Entonces, bueno, ahí puede ser que exista la intervención. Esta investigación demuestra que la interacción de estos componentes o variables, los efectos de estas variables en el logro académico están relacionados con otras dos variables relativas al tiempo, la eficiencia instructiva y el tiempo ocupado. Si yo tengo eficiencia, logro el objetivo de que es el conocimiento, además acortando el tiempo. A eso se refiere. Este modelo de instrucción efectiva centra el análisis y el mejoramiento de la interacción de la sala de clase en 4 componentes. O se sujeta o se basa en 4 componentes: calidad de la instrucción, adecuación de la instrucción, incentivo y tiempo. Para que estos estudiantes puedan aprender el material enseñado, el modelo KITE está concebido para asistir las formas potenciales de organización de la sala clase y refiere las variables de la sala clase que pueden ser modificadas y mejoradas por el profesor a lo largo de los aprendizajes. Bueno, es correcto. Este modelo de instrucción, me agrada desde su concepción, porque incluye estos 4 elementos. Cuando yo hablo de instrucción, el docente cuando trabaja es un instructor, ¿no? Este instructor, además de hablar efectivamente, correctamente, es profesionalmente, lo que él habla es algo profesional, ¿no? Incluye la adecuación que él hace para dar una instrucción o la clase, da un incentivo para el desarrollo de productos y hace uso del tiempo para el desarrollo de las sesiones. Es un modelo instruccional propiamente el que nosotros hacemos. La tradición de investigación sobre esta técnica escolar se ha homogeneizado el debate sobre estos factores asociados al aprendizaje escolar, y desde dichos estudios hay un consenso entre los especialistas. Bueno, pues este modelo nos hace ver
que debemos actuar correctamente en esa instrucción, ¿no? Ser claros, utilizar el lenguaje propio, ser objetivo, ser claro en lo que yo quiero que los alumnos hagamos, ¿no? Y de esta manera yo estoy interviniendo socialmente, interviniendo pedagógicamente para lograr los objetivos de la institución, ¿no? Correcto, y de un perfil de egreso. Específicamente, ¿qué variables se involucran en este modelo? Estos elementos relevantes como un proceso instruccional, las expectativas de los estudiantes respecto a sus aprendizajes, la pertinencia y adecuada gestión del currículum, la estructura de trabajo y aprovechamiento del tiempo para los aprendizajes y las actividades de seguimiento de progreso del alumno. El favorable clima del aula, la disponibilidad de materiales, la diversidad y calidad de las didácticas y específicamente, bueno, si no estuviéramos dentro de este modelo, ¿qué acepción tendríamos de este de instrucción sistemática o de calidad? Bueno, me gustan estos elementos, se desarrollan todos los días. Una expectativa que tengo del aprendizaje, ¿cómo llego? Bueno, pues cuando yo coloco los datos de la sesión en el pizarrón en el lado izquierdo, ya hay una expectativa. ¿Por qué? Porque hay una valoración, porque hay un puntaje que va a obtener, porque va a obtener las firmas, etcétera. 2. La pertinencia adecuada y adecuada gestión del currículum. Yo lo gestiono, yo lo transformo, yo lo instrucciono para que se viva ese conocimiento, ¿no? Lejos de ver como una carga de trabajo, vivirlo, ¿no? La estructura de trabajo y aprovechamiento del tiempo es esencial, ¿no? Planear significa dedicar tiempo a, ¿no? Esas actividades de seguimiento del progreso de los alumnos, bueno, pues son actividades de evaluación y correcto clima del aula, la modalidad, el manejo de la clase para mantener ese clima, buen clima. Y finalmente la diversidad y calidad de las didácticas, que son elementos indispensables y creo que se ejecutan casi todos los días en nuestros salones de clase. El modelo conversacional. Este modelo conversacional habla de las perspectivas constructivistas y socioculturales reforzadas por el desarrollo de la filosofía del lenguaje. Hacen posible integrar los aportes de la etnometodología y etnografía, sociolingüística, semiótica y otras disciplinas. ¿Qué quiere decir? Pues que es una interacción a base del uso de la comunicación, la cual sustenta los modelos conversacionales o diálogos. Conversar, ese conversar implica procesos, por supuesto, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Entonces, estas perspectivas de este modelo en la sala de clases no funciona con un mero acto de transmisión, es decir, no es una plática, es una plática con sentido y además que depende de un conocimiento. Es un complejo proceso que tiene una contingencia propia y que es fruto de la relación particular que se establece entre los principios que estructuran las prácticas y las subjetividades de los profesores y alumnos que intervienen en el contexto de la clase. Bueno, pues eso es un concepto de Delamont, 1984. Entonces es un complejo proceso, ¿no? Tiene que ver con una relación entre alumno-docente, además que interviene en un contexto de la clase. Esa relación que tenga el docente con el aprendizaje, el aprender. En ese sentido, bueno, pues la didáctica eficaz no es solamente una estrategia, es una técnica preferida, sino el desarrollo de competencias comunicativas capaces de hacer pertinentes los saberes curriculares a los contextos comunicativos construidos en la interacción. El saber curricular es así una construcción en la interacción. Según Díaz y Ochoa, es correcto, ¿no? La didáctica no solamente es dosificar, planear, decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no. Tendremos que ser claros y que también en el alumno se desarrollen habilidades comunicativas. Tendré que trabajar con una actividad que propicie la comunicación o la expresión del alumno, ¿no? El análisis entonces
sobre este modelo. Digo, me gusta también bastante la consolidación de estos nuevos enfoques comunicativos para analizarla en la sala de clase. Va de la mano con los cambios en la delimitación del concepto de didáctica, de la concepción de la herramienta para la transmisión de saberes, y se concibe como construcción cultural que el profesor transmite, reflexiona y reconstruye en un encuentro educativo de la sala de clase. Es decir, ven al docente como una formalidad, como algo inerte, que no tiene la capacidad de expresión de la comunicación. Este modelo conversacional se profundiza con lo siguiente. Fíjate bien, es un concepto de la interacción como una influencia unidireccional. Se caracteriza del modelo de la transmisión. La interacción funcional al aprendizaje es propia del modelo sistémico instruccional, y entender la interacción como una construcción de significados y procesos culturales que caracterizan el modelo conversacional. Bueno, pues es una fusión de situaciones, una fusión de ese acto comunicativo, ¿no? Otro elemento de este modelo eh, da por hecho que la didáctica es una perspectiva tecnológica que caracteriza el modelo de transmisión. Este modelo sistemático instruccional privilegia una perspectiva cognitiva de la didáctica. Y bueno, pues son acepciones de la didáctica respecto a una modalidad de trabajo. Bueno, pues aquí en la tabla 1, cada modelo de los que hablamos tiene sus características representativas. Modelos de interacción y su incidencia en la educación. Concepción de la interacción. Modelo de transmisión, una relación de influencia social del profesor sobre el alumno. Modelo sistémico instruccional, una relación funcional a lo largo del aprendizaje. Modelo conversacional, una construcción social del profesor y los alumnos. En el modelo sistemático instruccional, perspectiva cognitiva, organización que el docente hace del conocimiento para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Perspectiva social sociocomunicativa, actividad intencional, crítico-reflexiva de la práctica educativa en este modelo. Es decir, es a lo que está aportando cada uno de los modelos, hablando de esta interacción con la educación. Finalmente, los estudios representativos. Modelo de la transmisión, sistema para el análisis de interacción de Flanders, modelo sistémico instruccional, modelo de instrucción efectiva de Slavin, y modelo conversacional, el discurso en el aula, learning, lesson, social organization in the classroom. Bueno, pues es un comparativo de estos. Están los modelos, ¿no? Hablando más profundamente tenemos que ver esta parte, ¿no? Cognición e interacción verbal. Este tema de conocimiento y su caracterización es un campo interdisciplinario en el que participan los psicólogos cognitivos, filosóficos, lingüistas, neurocientíficos y otras disciplinas. En su conjunto constituyen un campo de las acciones de las ciencias cognitivas. La caracterización del conocimiento ha transitado por periodos que van desde lo tradicional a lo conductual. A través de estas estructuras, las personas se explican y moldean sus experiencias del mundo. Es decir, en estas intervenciones sociales, cuando hablamos de cognición e interacción verbal, son dos conjuntos o dos conceptos que se relacionan entre sí. Tuve un aprendizaje, ¿sí? También una intervención verbal. Bien puede ser alumno docente, docente alumno, y tiene que ver entonces la situación psicológica para poder transmitir este conocimiento. También la caracterización, como lo dice ahí, ha transitado desde muchas situaciones, ¿no? Los estudios en neuropsicología dan cuenta de una relación dinámica entre la estructura cerebral, la conducta y el aprendizaje. Ahí está. Si yo intervengo con mis modelos correctamente, mi resultado está basado en la estructura cerebral del alumno, la conducta y el aprendizaje.
Ahí la interacción del sujeto con la cultura hace posible el desarrollo de herramientas complejas y especializadas de acción. Es decir, vuelco mi trabajo con una interacción para ese conocimiento, ¿no? Lo que es también evidente entonces volver que socialmente yo me integraré a un espacio, me integraré a una sociedad con esta correcta intervención verbal, con esta correcta intervención social y la plasticidad del cerebro para integrar esa información y hacerla un aprendizaje, ¿no? Cuando se vuelve este conocimiento, previamente el aprendizaje tuvo que ver con una situación práctica de la vida real. A eso se refiere esa parte. Y bueno, pues de mi parte hago una conclusión en que en este tema en específico yo debería hablar que en lo que yo voy a elegir para el proyecto o mi tema de una planeación, yo debo de mencionar qué modelo voy a utilizar. Modelo de transmisión, de comunicación o de interacción y bajo qué esquema de modelo voy a trabajar. No, sabes que yo mi sesión la voy a hacer con un modelo conversacional, ok, perfecto, entonces descríbeme cómo lo ejecutarías. Aquí ya están los conceptos de los tres modelos y de lo que interviene en la comprensión del saber, que es la cognición y la intervención verbal. Luego entonces, en tu trabajo tendrías que ser muy concreto, nada más decir cuál de los modelos utilizarías y cómo lo manejarías en ese desarrollo de esa sesión. Espero vayamos entendiendo los temas del proyecto. Muchas gracias.